Muy buenas, ¿qué tal? Vamos con otro nuevo entrenamiento. Hoy estamos hablando del perdón y vamos a avanzar en un segundo vídeo que te va a ayudar muchísimo. Vamos a hablar sobre cómo perdonar y no guardar rencor a una persona que en el pasado nos haya podido dañar. Vamos a descubrir qué se puede hacer pues para no guardar ese rencor, que es un nudo en nuestra energía del que voy a enseñarte a que te liberes. Porque para avanzar en la vida, para seguir creando realidad propia en base a nuestra mejor vida, tenemos que liberarnos, tenemos que sanar todo ese dolor, todas esas emociones ancladas en nosotros, y el perdón es lo que libera todo ese tipo de nudos energéticos. Mi nombre es Luis Garre, voy a mostrarte que eres luz en el universo, que ser luz es una decisión y que si tú lo decides, si tú has elegido el bien, el amor, la paz, la colaboración con los demás seres humanos, estás en el lugar adecuado porque estamos avanzando, estamos entrenando, estamos reprogramando nuestra mente al servicio de la luz. Eso quiere decir que estamos construyendo una nueva humanidad en esta nueva era donde vamos a dejar fuera la competitividad, vamos a dejar fuera el egoísmo, vamos a dejar fuera el apego a la materia, todas las emociones negativas y por supuesto toda la programación tóxica que nos ha estado contaminando el sistema hasta este momento. Es el momento de despertar, pero el despertar es individual y consta de una decisión consciente de uno mismo. Es decir, no vamos a despertar toda la humanidad a la vez. De hecho, ya estamos viendo cómo está la humanidad dividida entre los que siguen pues dormidos, programados por el sistema, aborregados, como queráis llamarlo, pero los que siguen todos los paradigmas, los que están creando la realidad en su vida en base a lo que les proyecta el sistema a través de sus paradigmas impuestos en sus mentes. Y luego están las personas que están cuestionándose ya todo lo que ocurre fuera porque ven que no nos ha llevado a nada positivo en la sociedad, en el sistema, en el mundo en el que vivimos, sino que están entendiendo que de hecho lo que hay que hacer es todo lo contrario, vaciarse de todo lo aprendido y empezar a aprender de nuevo, pero en base a nuestra propia creencia, a tener firmeza en nuestra creencia. ¿Cuál debe de ser nuestra creencia? Pues la que nos lleve a vivir la realidad que queremos. Nadie ni nada tiene que decirte cuál es la realidad en tu vida, la realidad la generas tú, pero tienes que confiar en ti, esa es la palabra mágica, la confianza, esa confianza que tan necesaria en tiempos como los que ahora estamos, que están profetizados en todas las profecías, las culturas iniciáticas del pasado a nivel espiritual, y donde ahora es el momento de ser firmes en nuestra creencia y empezar a construir realidad independientemente de lo que esté ocurriendo, lo que dicen que está ocurriendo fuera. Tú eres el creador de tu vida, eres el creador de tu propia realidad, y eso es lo que estamos haciendo aquí con cada entrenamiento y lo que trato de enseñaros con cada vídeo. Vamos con el vídeo de hoy, vamos a hablar del perdón. Lo primero que tenemos que decir es que el perdón es pues una emoción, es una cualidad, es un valor de alta vibración que en cuanto empezamos a practicarlo, y de hecho es lo que hemos venido a hacer a este mundo, a perdonar incondicionalmente tanto a nosotros por nuestros errores, por nuestras imperfecciones, por cuando lo hemos hecho mal, por cuando nos hemos dejado llevar por emociones negativas, el egoísmo, el apego a la materia, etcétera, y hemos perjudicado a otros seres humanos, pues hemos venido a perdonarnos incondicionalmente porque estamos en una escuela de aprendizaje y estamos aprendiendo, y todos estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué es el perdón en esencia? Pues es comprensión, es empatía por el otro, es empezar a comprender incluso cuando una persona nos haya podido dañar en el pasado, nos haya podido perjudicar, intentar mirar detrás, no quedarnos en lo que nos hicieron, en lo que nos perjudicaron, sino por qué ocurrió, qué había en ese ser humano, qué le estaba moviendo, cuál era su parte de sombra que podemos identificar, que podemos ver también en nosotros cuando la vemos en esa persona, y que podemos sanar gracias a que esa persona nos la está mostrando con su actitud, con sus acciones en ese momento. Ese es el aprendizaje, y hay que aprender a perdonar, hay que aprender a desvincularnos energéticamente de lo que ocurrió, porque si no perdonamos entramos en el rencor. Ya os he explicado en el vídeo anterior, os recomiendo que vayáis a verlo en mi canal en YouTube, porque es importante que entendáis esto. El perdón es un desvincularse emocionalmente de una emoción negativa que hay en ti, de ira, de rabia, de deseo de venganza hacia algo, hacia alguien que en el pasado te pudo dañar y que no has sido capaz de
deshacer ese nudo en tu energía. Es decir, no tiene ni siquiera tiene que ver con el otro, es más con una emoción en nosotros, con un sentimiento que está arraigado en nosotros y que tenemos que liberarnos. Por eso os decía en el vídeo anterior, que ayer mismo lo publicaba en YouTube, que perdonar no significa reconciliarse con la persona que en el pasado te ha podido hacer mal. Si se llega a esa reconciliación, pues bien está, pero no hay que forzar nada. No se trata de volver de obligatoriamente reconciliarte o entablar una relación otra vez con una persona con la que no quieres, porque no vibráis igual, o porque no hay compatibilidad, o porque no hay afinidad. Se trata de sanar eso que ocurrió en el pasado, sanarlo con la visualización, sanarlo con la imaginación, sanarlo con ejercicios de introspección que te he explicado en el vídeo anterior y que es muy importante que empieces a hacer para liberarte de ese nudo energético que es el perdón. Así que, entendido lo que es el perdón, pues tenemos que saber que el rencor es lo que tenemos que desprendernos. El rencor es pues esa emoción, eso que está en nosotros, como ya te he dicho, ira, rabia, impotencia, y que no hemos soltado. Tenemos que sacarlo a nuestra conciencia, reconocerlo, es decir, liberarlo, no evitarlo, no ignorarlo, no guardarlo en nosotros, porque eso es lo que le gusta al miedo, eso es lo que le gusta a la ansiedad, eso es lo que le gusta a las emociones negativas, que las guardemos, que las evitemos, que las rechacemos. Ya sabéis que a todo lo que nos resistimos persiste en nuestra vida, así que vamos a sacarlo, lo reconocemos, estamos sintiendo rencor por algo, por alguien, por algo que sucedió, me lo reconozco en mí de forma honesta, lo saco a la luz y ahí es donde lo puedo sanar, y ahí es donde lo expongo a mí mismo. Este es un trabajo individual con uno mismo, es un trabajo mental. Lo reconozco y empiezo a sanarlo, empiezo a entender el por qué ocurrió eso, por qué empiezo a mirar empáticamente a la otra persona, a comprenderla, a tener compasión, si hay que sentir esa compasión por un fallo, por un error, por algo que le movió a ese ser humano, puede que le moviera el egoísmo, puede que le moviera cualquier otro tipo de emoción, la codicia, los celos, la envidia, etc. Vamos a comprender, vamos a ver esa parte que también hay en nosotros, como os digo, y vamos a nutrirnos, vamos a aprender. Hay que mirar el aprendizaje, ahí es donde estamos empezando a sanar esa emoción y estamos liberándonos del rencor. Así que, si no nos liberamos del rencor, no podemos avanzar en nuestra vida. El rencor es sufrimiento arraigado en nosotros, es ansiedad, es rabia. El rencor es como... Esto es una frase de Nelson Mandela que he dejado apuntada porque quería compartirla con vosotros. Dice Nelson Mandela que el rencor es como tomar veneno y esperar que el veneno mate a tus enemigos. Es decir, más gráfico imposible. El rencor es envenenarnos nosotros mismos y creer que con ese rencor, con esa rabia, vamos a vengarnos del enemigo, de aquella persona que nos hizo o que nos perjudicó o que nos hizo algún daño en el pasado. Y cuando lo que estamos haciendo es envenenarnos nosotros mismos con ese rencor y tenemos que sacarlo fuera y tenemos que liberarnos de él. Pues esa frase es muy gráfica, por eso quería compartirla con vosotros. ¿Qué ganamos sintiendo rencor? Pues absolutamente nada. Haceros esa pregunta, ¿qué ganamos cuando sentimos rabia, impotencia? Nada, absolutamente nada. Todo lo contrario, estamos perdiendo, estamos vibrando en una vibración negativa y vamos a atraer al universo situaciones, circunstancias, experiencias que confirmen nuestra propia vibración, es decir, personas con las que vamos a seguir manteniendo esa relación o se van a producir nuevas relaciones de rencor, de rabia, de odio, porque estamos vibrando en esa vibración. Así es como funciona, así es como creamos realidad, así es como se manifiesta en nuestra vida la materia. Así que tenemos que vibrar nosotros fuera de esas emociones de rencor y empezar a perdonarnos como debemos de hacer y como es lo que hemos venido aquí a aprender. La manera de enfocarnos, la perspectiva en cómo la nueva forma de mirar lo que nos sucede, el dolor, el daño que nos hicieron, esa es la manera en la que vamos a perdonarnos. Porque ¿cómo elevamos la vibración cuando se produce un hecho doloroso? Pues siempre lo digo, no anclándonos al hecho en sí, al dolor en sí, al sufrimiento causado, sino dónde está la oportunidad de aprendizaje, qué me quiere enseñar la vida, cómo puedo yo avanzar en vibración, cómo puedo yo elevar mi conciencia gracias a lo que me ha ocurrido, aunque sea negativo, aunque haya sido doloroso. Pues esa es la manera de ver diferente aquello que ha sucedido y es la solución para empezar a liberarnos de cualquier rencor.
sabemos que si ponemos la atención en lo doloroso, en lo que nos ocurrió, en la persona que nos hizo mal, nos vamos a quedar creando más rencor. Si ponemos la atención en el aprendizaje, en la oportunidad que nos está produciendo esa situación para que nosotros cambiemos a mejor, vamos a coger ese dolor o ese rencor como mentor nuestro, como maestro, y donde parece que hay algo negativo lo vamos a convertir en maestro y nos va a servir para impulsar nuestra vida. Esa es la manera diferente de mirar el rencor. Cuando pensamos en el pasado, lo traemos al presente. Esto nos lo han dicho todos los grandes maestros espirituales, Buda, Jesús de Nazaret, Mahoma, todos, absolutamente todos los escritos en las culturas iniciáticas siempre nos han dicho que la ley del mentalismo, que lo que pensamos de forma predominante lo convertimos en materia. Si estamos pensando en algo pasado doloroso, lo vamos a convertir en materia, lo vamos a traer al presente y se va a transformar en materia cada vez que estemos pensando en ello. Es así hasta que no nos liberamos de ese pasado, dejamos de pensar en él, avanzamos, miramos la visión puesta en nuestro futuro, no avanzamos, no creamos realidad diferente, no salimos del bucle donde se encuentran pues, la mayoría de las personas. Y para terminar esta enseñanza, 4 tips muy importantes para liberarte del rencor. El primero, el desahogo, sacarlo fuera. Por eso te digo, no te lo guardes. Si hay algo que te ha dolido del pasado de una persona que te ha hecho daño, si es algo que está en ti, todavía en tu interior, sácalo fuera, háblalo, escríbelo. Está muy bien esa estrategia, esa técnica de escribir, es lo que sientes, de contarlo a una persona de confianza, a un ser querido, es decir, liberarlo siempre es el paso inicial. Luego, una vez que lo hemos dicho, que lo hemos liberado en nosotros, lo hemos sacado fuera, empezar a practicar la aceptación espiritual. Ver el aprendizaje, ya te lo he contado en este vídeo, aceptar lo que ocurrió, tener compasión y ver el aprendizaje, qué me está enseñando a mí, qué me está aportando a mí eso que parece doloroso, un daño, pero qué me está enseñando a mí de que yo no debo de hacer, cómo yo no debo comportarme, por ejemplo, eso ya es muy valioso. Tenemos que instalar nuevos hábitos en nosotros para aprender a perdonarnos pues, de la manera correcta y a liberarnos de todo ese rencor, de todos esos nudos energéticos. ¿Cuáles son esos hábitos? Pues la meditación. Os recomiendo que practiquéis meditación. En mi canal en YouTube tenéis un curso de 7 vídeos, si no recuerdo mal, 7 o 8 vídeos para aprender a meditar desde cero. Os recomiendo que vayáis a las listas de reproducción y empecéis a aprender a meditar si no lo estáis haciendo, aunque supongo que la mayoría que me seguís pues seguro que estáis iniciados en la meditación, en los trabajos de relajación diarios tan importantes. Ejercicio físico, hacer lo que te hace feliz y rodearte de un ambiente sano en cuanto a personas, influencias positivas. La gente que son tóxicas, que siempre están en negatividad, pues lo siento, pero no nos interesan porque no nos van a aportar nada positivo. Tienen que ser ellas las que cambien. Al final, como te digo, siempre es un cambio de dentro hacia afuera, es individual y tenemos que ser nosotros mismos. Si estamos influenciados de personas que nos van a arrastrar a la negatividad, pues no es avanzar eso. Así que el ambiente a nivel personal es muy importante. Esos son los hábitos que os recomiendo. El perdón nos lleva del rencor a la compasión. Ese es el movimiento que tenemos que aprender. Del rencor a la compasión, del rencor a la comprensión de ese ser humano que tenemos enfrente, que nos ha podido dañar, o incluso nosotros mismos, si nos hemos hecho daño a nosotros mismos en algún momento, nos hemos equivocado, sentir compasión, sentir comprensión hacia nosotros, por qué lo hicimos, qué había en nuestro interior, qué había que trabajar, qué era lo que nos estaba moviendo, qué dolor interior había no sanado. Intentar ver eso es lo importante, y sentir empatía por el prójimo, sentir empatía por todos los seres humanos. Todos tenemos luz, sombra, no hay mejores, no hay peores, hay distintos niveles evolutivos y nada más, así que todos estamos para nutrirnos los unos a los otros. Y además, como dice la frase que tengo allí en la pared de enfrente, que siempre trato de recordar, tú y yo somos uno y estamos destinados a estremecernos en el encuentro. Y esa es la verdad, esa es la auténtica verdad. Estamos aquí en un papel que parecemos que hay desconexión, que cada uno va a lo suyo, pero en realidad estamos aprendiendo los unos de los otros. Os voy a dejar, este es el vídeo que quería compartir hoy con vosotros. Si queréis profundizar en toda mi enseñanza, os recomiendo leer el tomo 1, Eres Alfa y Omega. Os dejo debajo del vídeo un enlace
al tomo número 1, está en mi página web y os lo envío, estéis donde estéis, en cualquier parte del mundo. Y también tienes un enlace a mi entrenamiento intensivo a través de videollamada, mi mentoría privada. Nada más, que seáis felices, nos volvemos a ver mañana. Fuerte abrazo y hasta mañana.